que vean este video, que de verdad es bien revelador. Y este video muestra cómo, ustedes se dan cuenta, hay una niña que es la víctima que está corriendo. Entonces ahí ustedes pueden ver claramente cómo la niña sale, ¿no? Sale como de una casa, de una finca en la que se encuentra y comienza a correr. Corre desfavorida y atrás de ella viene este sujeto. Ahí vemos otra captura, vemos cómo la niña tiene una especie de sábana, como que estaba cubierta con una sábana, seguramente estaba semidesnuda y tenía una sábana ahí encima. También si ustedes se acercan pueden ver que la niña tiene como una soga en la cabeza. Si le hacen ahí zoom a esa fotografía donde está el círculo rojo, se van a dar cuenta que la niña tiene como una soga en el cuello. No sé si era con eso que le estaban amordazando la boca para que ella no gritara, pero podemos ver cómo ella corre despavorida y vemos ahí al sujeto que la persigue, ¿no? Todo esto sucedió en Colombia, chicos, en una ciudad de Colombia. Eran como las 8:15 de la mañana cuando esa niña sale de la casa corriendo, gritando, pidiendo auxilio. Y la persona que la persigue es este sujeto de nombre José Ramírez, como les digo, y era su padrastro, era el esposo de su mamá. Él tenía ya varios años casado con esta mujer, tenía 2 hijos propios y la señora tenía pues a la niña, no sabemos su nombre obviamente porque al ser una víctima tenemos que respetar su identidad, entonces no se conoce el nombre de la niña. El sujeto la había tenido en una casa, en una finca, en un pueblo de Colombia y había abusado sexualmente de ella. 13 años tiene esa niña cuando este sujeto que ya la conocía, porque él tiene varios años ya casado con esta mujer, con la esposa. Entonces la conoció, imagínense, cuando esa niña tenía menos de 6 años. Y ahora que tiene 13 años es cuando él toma acción, ¿no? Seguramente esas ideas macabras, perversas, estaban ya en su mente desde hace mucho tiempo, pero es ahora, en este 2025, cuando ella tiene 13 años de edad, que él decide actuar, que él decide poner en acción esos pensamientos, esas ideas morbosas, sucias, que tenía muy seguramente con respecto a la niña. ¿Quién es este hombre? Lo más alarmante de este caso es que este hombre era una persona muy respetada por la comunidad. Como les digo, es un pastor, tenía su propia iglesia, o sea, él había formado su propia iglesia, tenía su propio templo, que el templo también formaba parte de su casa, o sea, en su casa él tenía el templo y ahí mismo daba el sermón, la prédica o como le llamen. Y entonces ese hombre, como les digo, era muy respetado, muy querido. La gente decía, el pastor, ¿no? El pastor José, el pastor Ramírez. Era una persona que él mismo bautizaba a las personas. O sea, él mismo iba de casa en casa predicando, él mismo bautizaba a las personas, él mismo era como que quien se encargaba, era como que el líder espiritual de esa comunidad. Y vemos ahí cómo está él como líder, con el micrófono, predicando la palabra de Dios, supuestamente. Miren, ahí está en un río, porque ellos bautizaban a las personas después de que ellos aceptaban esa fe que él predicaba y se iban a un río donde él es el encargado de bautizar. Ahí lo ven de camiseta blanca, predicando él una vez más, siendo el líder de la comunidad. Entonces es un engaño no únicamente para la esposa, ¿no? Para la esposa darse cuenta que su esposo tiene ese nivel de maldad para con su hija, pero también para una comunidad entera, para todos los feligreses de esa iglesia que él mismo había comenzado, darse cuenta que esta persona a quien ellos querían, respetaban, seguían, escuchaban, pues no es nada más que un abusador. Y aquí vemos más imágenes de la familia. Este es el templo, el supuesto templo donde él predicaba. También, como les digo, es la casa de él. Ahí en la parte baja era el templo y en la parte alta era donde ellos vivían. Vamos a ver más imágenes de lo que era la vida. Aquí está la cara de este sujeto, de este sinvergüenza, de este criminal. También era parte como de un grupo de mariachis. Tenía él un grupo de mariachis, pero tocaban únicamente música religiosa, música cristiana, entre comillas, ¿no? Y su nombre artístico era El Hijo del Rey. Entonces, de verdad que tenía una fachada, una careta, como que 100% era una buena persona. Cada aspecto de su vida estaba ligado a la religión, a esa religión que él profesaba, obviamente falsamente, sin una verdadera intención, sin una verdadera convicción, pero todo lo que estaba ligado a su vida, su trabajo, era ser pastor, era predicar, él lo que hacía también de tocar en este grupo de mariachis, era música cristiana, su nombre, el Hijo del Rey, o sea, todo estaba ligado a lo que era supuestamente su religión, su creencia. Entonces muchas personas piensan, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Por qué la mamá no se dio cuenta? ¿Por qué la mamá permitió esto? Como les digo, ese no era un novio cualquiera de la mamá, ese era ya su esposo, ya tenían ellos varios años de casados. Obviamente, después de varios años de matrimonio, pensó que podía confiar en este sujeto. Ella trabajaba vendiendo arepas. Acordémonos que esto es en Colombia, entonces ella trabajaba en un lugar vendiendo arepas y el hombre se encarga esa mañana supuestamente de llevar a la niña al colegio. La señora se va bien temprano porque tiene que llegar a su puesto de arepas y él se queda con la niña y la tiene que llevar al colegio, ¿no? Entonces, no, el hombre no la lleva al colegio, el hombre esa mañana la sube a su coche, se van, pero no se van al colegio, no se dirige al colegio, sino que se dirige a una finca. Entonces, como les digo, aquí es cuando él ya toma la decisión, cuando él ya decide que va a actuar
con esas intenciones macabras que él ya tenía, yo supongo, desde hace muchísimo tiempo, y aquí es cuando él decide finalmente actuar. Entonces no la lleva a la niña al colegio, sino que la lleva a un pueblo ahí aledaño a la ciudad donde vivían, y ahí es donde pues la amarra a la niña, la amarra y pues procede a abusarla. De alguna forma milagrosa, la niña logra escapar, logra saltarse por la ventana. Mira, aquí está la imagen finalmente de la esposa, de la mamá de la niña. Como les digo, eran ya casados, tenían varios años de casados, y la mamá confió, ¿no?, que él, al igual que lo hacía todos los días, iba a llevar a su niña al colegio. Pero esa mañana este sujeto decide cambiar la rutina y se va con la niña, a una finca, y pues ahí procede a abusarla. Lo que es todavía más macabro es que se cree que este sujeto, después de abusar a la niña, tenía pensado desvivirla. O sea, su plan era abusar de la niña, luego desvivirla, y quién sabe con qué ideas, ¿no? Con qué iba a salir con su esposa. Le iba a decir que no sabía qué había pasado, que él había dejado a la niña en el colegio y que de ahí no sabía qué pasó. No sabemos cuál era su plan, pero miren, aquí las autoridades encontraron ahí en esa misma finca donde tenía la niña, encontraron una fosa que él mismo había cavado. O sea, ahí afuera del cuarto de la casa donde tenía la niña secuestrada, había cavado una fosa, obviamente para desvivir a la niña, sepultar a la niña ahí en esa fosa, y luego salir con un montón de mentiras, que no sabía qué había pasado con la niña, que él la había dejado ahí en el colegio y que quizás alguien más la había raptado y la había desvivido. Afortunadamente, de verdad que por un milagro del cielo, la niña logra escapar. La niña se zafa de las cuerdas que tiene, se salta por una ventana y sale corriendo desfavorida, como en el video que ya les mostré, donde vemos a la niña de verdad, ella sabía en ese momento que estaba corriendo por su vida, que estaba luchando por su vida. Y sí, literalmente, si ella no logra salir de ese momento, de ese cuarto, ya sabemos cuál era el plan que tenía este sujeto para ella, ¿no? El plan que tenía era desvivirla y meterla en esa fosa. Pero como vimos ahí en el video inicial, ella sale corriendo. Y afortunadamente, chicos, afortunadamente les digo que Dios de verdad estaba cuidando a esa niña. Había un vecino ahí cerca de esta finca, que escucha a la niña correr y pedir ayuda y gritar y decir ayuda, ayuda. Escucha, sale, agarra a la niña le dice, por favor, ayúdenme, este hombre me abusó y me quiere llevar otra vez para la casa. El hombre, al ver que hay un adulto con la niña, que alguien la está auxiliando, sale, agarra su camioneta y dice a huir. Pero para ese momento ya los vecinos ya se habían alertado que algo estaba pasando y detienen, o sea, le detienen el paso, no lo dejan pasar, lo detienen, lo bajan de su carro y proceden a lincharlo. O sea, por lo menos tenemos eso, ¿no? Que sí, este sujeto se salió con la suya, abusó de la niña, afortunadamente no la desvivió, pero sí, los vecinos lo agarran, lo bajan de la camioneta, prácticamente lo dejan desnudo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Está pidiendo auxilio, que no le pegaran. Sí, si ustedes se van a X y buscan este caso, ustedes saben que en X como que son más abiertos, dejan subir más imágenes fuertes, ahí se ve cómo queda el sujeto y cómo lo linchan. La policía prácticamente lo tuvo que llevar en paños menores, en calzoncillos, y va cubierto completamente, su cara llena de sangre. Aquí les voy a poner nada más un ratito la imagen, porque ustedes saben que aquí YouTube sí es bien estricto con eso de las imágenes, pero aquí les pongo un poquito la imagen de cómo quedó ese sujeto. Véanlo ahí, háganle zoom para que puedan ver cómo la población de ahí, de esa finca, de ese lugar, dejó a este sujeto, que por supuesto no me da para nada lástima, pues él no le tuvo lástima a esa niña de 13 años, abusarla y después con toda la intención del mundo de desvivirla, porque ustedes miren esta fosa que él mismo había cavado. Obviamente ya sabemos con qué finalidad. Después quedó él pues completamente bañado en sangre. Hasta ese momento es cuando llaman a la policía, y vamos a ver qué es lo que dice el vecino, el héroe de esta historia, que escucha que la niña está gritando, que está corriendo, y él sale a auxiliarla. Vamos a ver qué es lo que dijo. Sino que fue a llevarla y se la trajo para acá. Se va a llevar al colegio, pero se la trajo para acá, y porque cuando llamamos a la mamá informal, ella pensaba que la niña estaba en el colegio estudiando y no sabía nada. Entonces la mamá ya vino y obviamente se fue con ella. La niña está en Chinchiná, yo vengo de Chinchiná, ella está en Chinchiná. Entonces vemos como dice acá, la mamá pensaba que él la iba a llevar al colegio como todos los días, pero no, después que llaman a la mamá va y recoge a la niña y se llevan a la niña al hospital, obviamente. Pero entonces vemos como mucha gente estaba diciendo, pero la mamá, ¿dónde está la mamá? Y sí, obviamente decimos que qué mal que hubiera dejado a la niña con este sujeto, pero también al mismo tiempo era su esposo de muchísimos años, creo que tenían como 8 o 10 años de casados, supuestamente era el padre ya casi de la niña, ¿no? Porque imagínense, había estado con la niña desde que era pues súper chiquita. Se supone que ya era más que nada el padre, ya no tanto el padrastro, sino que incluso ya podríamos decir que tenía él que verla como una hija biológica, y más siendo un pastor, una persona que supuestamente predica la palabra de Dios, que supuestamente tiene ese lado espiritual tan desarrollado, y que no sería tan fácil para él como hacerle caso, ¿no?, a la carne, a esos deseos morbosos, macabros de la carne. Pero pues vemos que no es así, eso era únicamente una fachada. Aquí vemos cómo la policía se lo está llevando, pues ahí no se ve también su rostro, lo ocultan su rostro, pero sí tenía la cara completamente cubierta de sangre. Tuvieron primero que llevarlo al hospital porque estaba pues súper mal después de la paliza, de la linchada que le dieron ahí en ese pueblo, en esa finca colombiana. Y lo que se dice es que posiblemente pasará más de 40 años en la cárcel, porque él mismo aceptó los cargos de secuestro agravado y también de violación a una menor de edad.
y estaban intentando que también le dieran cargos de feminicidio, pero dijeron que pues no se podía comprobar que la niña había estado a punto de perder la vida, o sea que alguien tuvo que haber llegado en ese momento cuando él estaba a punto de desvivirla. Entonces dice que únicamente es como una suposición el pensar que él la iba a desvivir y que la iba a lanzar a esa fosa. Entonces me parece de verdad increíble que las personas, las mujeres, tengan que estar casi a punto de fallecer para que lo consideren un feminicidio, porque para mí esto es más que claro, ¿no? La lleva lejos a una finca, la secuestra, la abusa y comienza a cavar una fosa. O sea, ¿qué más puedes esperar? Pero ahí en Colombia dijeron las autoridades que pues no tenían ellos la seguridad, porque no era como que en ese momento que casi estaba por desvivirla, alguien intervino y que entonces no le pueden dar ese cargo de feminicidio, pero sí le están dando el cargo de secuestro agravado y también de violación. Y lo más absurdo, chicos, de este caso, bueno, todo es absurdo, pero lo más que me enfurece en estos momentos es que los feligreses de su iglesia han salido a decir que todo esto, que él no tiene la culpa, que esto fue seguramente una posesión diabólica, que en ese momento el diablo lo poseyó, porque cómo es posible que después de tantos años él con la niña nunca le hubiera hecho nada, que seguramente fue en ese momento que algo le pasó, que un demonio entró en su cuerpo y que lo poseyó y que por lo tanto no tiene que ir a la cárcel, sino que tiene que tener como una limpia, que tienen que hacerle una limpia espiritual para que salga ese demonio de su cuerpo. Imagínense, hay feligreses de la iglesia de este sujeto que están yendo a pedir que lo pongan en libertad, porque cualquier cosa que él haya hecho, que haya violado, que haya secuestrado, que haya casi intentado desvivir a esta niña, no importa, porque ellos justifican eso con que fue algo diabólico, como que algo lo poseyó en ese momento y que por eso es que después de tantos años de haber compartido con la niña, hasta ese momento es que él decide hacerle daño. Entonces vemos que el fanatismo, ya sea religioso, ya sea de celebridades, de todo tipo de fanatismo, existe incluso en casos tan macabros como este. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, y así es la vida. Escándala en línea.